tal? Muy buenas tardes a todos. Esperemos que se conecten más personas para poder aprovechar el foro. Gracias Eduardo, gracias a la Universidad de la UCEI que nos hizo el favor de invitarnos a este evento. Tenemos el honor de participar con ustedes. Me da mucho gusto desde cuando me comentó Eduardo que pues, era en general con el objetivo de dar esta ponencia para los alumnos. Dije, pues qué padre, porque es el semillero de nuestro futuro gremio y pues qué mejor que puedan empezar a integrarse a esta parte de las vías terrestres, ¿no? Les voy a poner por ahí mi presentación para irle avanzando. Y bueno, nace mi pasión por las vías terrestres por mi padre, que fue el que pues desde muy niño nos llevó en su momento pues parecía como un castigo, me llevaba a campo a trabajar. Sin embargo, bueno, no empecé yo manejando los equipos, me trajo pues clavando estacas, trompos, pintando. Y bueno, esto nos dio oportunidad de ir creciendo en las brigadas y conocer pues cada una de las áreas de las vías terrestres. En esta ocasión, bueno, yo voy a hablarles de lo que precisamente a mi modo de ver es lo que debemos considerar como ingenieros topógrafos, geodestas, geomáticos, pero que trabajemos en esta área de las vías terrestres, que queramos saber por dónde o qué cosas debo tener cuidado, ¿no? Les voy a decir por ahí unos ejemplos de a qué me refiero exactamente. Bueno, de entrada ahí estoy mostrando algunas imágenes de algunas carreteras. A lo mejor ustedes pensarán, pues ha de ser en diferentes lugares del mundo, ¿no? Todas estas carreteras que les estoy mostrando son de aquí, de México, todas son de nuestro país. La primera que está en la parte superior izquierda es el Puente Chiapas, la autopista que llega a Tuxtla Gutiérrez. Entonces, pues es una obra de importancia en nuestro país. La siguiente, la que está en medio, en la parte superior, es la famosa Pera, que está en la autopista México-Cuernavaca, que a lo mejor algunos ya conocen, incluso la han transitado, pero no la han visto en esta perspectiva, ¿no? En esta planta. Es una curva que tiene mucho de qué hablar. La parte superior derecha es una carretera, de las cumbres de Acotzinco. La de la parte inferior izquierda, vean cómo el tráiler, un T3S2R4, está invadiendo uno de los carriles, ¿no? Y en este punto, esta curva precisamente tiene que cambiar de carril. Ahí está curioso cómo así sigue funcionando. Finalmente era una carretera federal que baja a Orizaba y que pues sigue funcionando de esa manera, ¿no? Actualmente ya no se le permite a los vehículos pesados transitar por ella, pues debido a esto, a la inversión de carriles. Para eso está la autopista. Ajá, la de abajo en la parte inferior me parece que esa es una de las Chilpancingo-Acapulco, pero por la federal también. La que tenemos en la parte inferior derecha, esa también es una carretera mexicana, que es la famosa Espinazo del Diablo, que está en la Durango-Mazatlán, pero por la federal, ¿no? Es una de las carreteras precisamente más complicadas de nuestro país, que precisamente por eso se construyó la autopista, porque, bueno, con esa unimos al Atlántico con el Pacífico, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar a meternos de lleno en lo que vamos a trabajar aquí, que es precisamente hablar de proyecto geométrico. No vamos a entrar tanto como en definiciones, sino entender más bien qué es lo que queremos plasmar aquí. Sabemos que para aquellos que ya se dedican a esto, y los que no, bueno, pues el proyecto geométrico, pues finalmente es un diseñar vías cualquiera. En este caso voy a enfocarme en las carreteras, pero puede ser cualquier vía, ferrocarril. Y bueno, ¿y qué es lo que buscamos? Bueno, es encontrar el alineamiento horizontal y vertical que cumpla con las normativas de la dependencia que se encarga de este tipo de vía.
¿no? En el caso de las carreteras cuidamos tres cosas, que son el alineamiento horizontal, el alineamiento vertical y las secciones transversales, ¿ok? Son los tres factores que vamos a cuidar durante el proyecto geométrico. Y entonces, en ese sentido, nosotros como ingenieros topógrafos, generalmente nos llevamos nada más como que, dependiendo de qué camino, me voy a enfocar a el grado de curvatura máximo y a la pendiente máxima, y que Dios me bendiga, me voy a campo. Yo creo que habría que considerar unas cositas más, que es lo que voy comentando, ¿no? Bien, y lo primero que nos van a dar cuando me asignen un trabajo, y si no me lo dan, entonces yo como ingeniero topógrafo debo de pedir, son los términos de referencia. Ajá, y las especificaciones particulares, esos vienen siempre cuando se gana una licitación, la empresa pues, que la gana para hacer el proyecto, para hacer el trabajo, el estudio, pues siempre te da esos términos de referencia. Y si no lo hay, bueno, pues al menos va a haber una información básica de saber qué tipo de carretera se va a proyectar, ¿no? En este caso, la Secretaría siempre acostumbra a dar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en nuestro país es la dependencia que se encarga de normar y vigilar que estos proyectos cumplan con la normativa, pues emite estos términos de referencia. Y bueno, en esta ocasión voy a hablar de un proyecto en particular, porque sí fue como me pidió Eduardo de hablar de algún proyecto y qué pasó durante ese proyecto, ¿no? En este caso vamos a hablar de un camino que hice hace ya muchos años, de un camino que está, se llama en Sinaloa, Badiraguato, Tatillos. Dice tramo del kilómetro 15 más 3 ceros al kilómetro 27 más 200. O sea, una meta de 12.2 kilómetros, ¿no? Y bueno, dice que incluye otras cosas, impacto ambiental, en algunos casos lleva geotecnia, si hay estructuras, pues hay que hacer mecánica de suelos, diseño estructural, en fin. Y bueno, aquí dicen, ¿no? Estudios y proyectos para la modernización, rurales y alimentadores, en este caso lo está listando alimentadores, y te dice algo ahí que lo subrayé, ¿no? Dice, camino tipo C. Ya con esto, ya nos va enfocando, ya, ok, ya sé por dónde voy, dónde debo yo de investigar sobre cuál me voy a basar en las normas para trabajar con este camino. Ajá. Y bueno, aquí tenemos entonces nuevamente la ubicación del camino. Ahí se ve Badiraguato, está Otatillos, y bueno, más hacia el sur se encuentra Culiacán. Como les decía, este es un camino del estado de Sinaloa. Y entonces, vamos a empezar por conocer la clasificación según la normativa. Dicen que hay algunos, aquí hablan de estos tipos de camino. Tipo E, y bueno, primeramente hay que comentar que la clasificación de los caminos va a depender de acuerdo al tránsito diario promedio anual de vehículos. Ajá. Dependiendo de eso, entonces voy a saber qué tipo de carretera voy a proyectar. El ejemplo que estamos poniendo ahorita dijo que era un tipo C. Es una carretera ya existente o hay una carretera por ahí, en terracerías que se pretende pavimentar. Y dice que esta está dentro de los 500 a los 1500 vehículos, ¿no? Para eso pues, se hace un aforo. Sin embargo, cuando voy a hacer un nuevo camino, no siempre pues voy a tener la posibilidad de aforar, ¿no? Porque voy a tener que utilizar otras fórmulas para saber o calcular a cuánto podría crecer mi tránsito diario promedio, ¿no? Además, también se hace una proyección a 10, 15, 20 años, dependiendo cuál sea el objetivo de nuestro proyecto, ¿no? En este caso, bueno, es un camino ya existente, que se pretende modernizar, que se pretende precisamente pavimentar, y bueno, te dicen, bueno, vamos a pavimentarlo, seguramente antes era un tipo D, y la vamos a convertir a un tipo C, entonces vamos a enfocarnos a esta normativa, ¿no? Por aquí puse unas imágenes para que tengamos un poquito de idea de cómo está, como físicamente un camino tipo E, por ejemplo, ¿no? Que no tiene ni revestimiento, está ahí el primero, el tipo D ya tiene revestimiento, ya empieza a tener más marcadas las elevaciones, tiene
incluso un sobreancho también. No siempre es así, pero bueno, lo único que le faltaría, digámoslo así, puede ser es pavimentar el camino. El tipo C, que es el que estamos hablando, es el clásico de ancho de corona de 7 metros, que no tiene acotamiento o no se le aprecia, ¿verdad? En el tipo B ya tenemos un acotamiento de 250, seguimos teniendo los dos carriles de 350, pero tenemos a ambos lados un acotamiento. En el tipo A2, que es muy similar, va a cambiar la geometría. Te lo voy a mostrar el cuadro donde podemos apreciar cuáles son los puntos en los que podemos diferenciarlos, que generalmente son velocidad y cuestión geométrica con esto, ¿no? Un tipo A2 y un tipo A4, que bueno, ya son dos cuerpos con sus acotamientos, cada uno de ellos. Ahora bien, los fundamentos que debemos de tener para poder trabajar con lo que nos corresponde a nosotros como ingenieros topógrafos, yo creo que aquí es la importancia de dónde debemos de investigar, a dónde debemos de recurrir. Dice que les voy a platicar una historia de mi primer camino que yo proyecté nuevo, que tuve que hacer una localización nueva. Yo utilicé, por eso puse estas imágenes, utilicé este libro que se llama Vías de Comunicación, que es de Crespo, es de una editorial renombrada, es la editorial Limusa, dice Caminos, Ferrocarriles, Aeropuertos, Puertos y Puentes. Y entonces no sé si alcancen a ver, pero decía, por ejemplo, aquí para el camino tipo C, está en la página 17 de carreteras, dice, el grado máximo para un camino montañoso, dice que puede ser de hasta 47 grados, y un montañoso escarpado hasta 62 grados. Y el primer camino que yo hice, pues dije, pues es la editorial Limusa, yo me llevé este libro al campo, y dije, pues que Dios me bendiga igual, ¿no? Habla incluso de sobrelevaciones, por ejemplo, dice para un grado de 8, dice que la sobrelevación máxima puede ser de 12.3 grados, me cuelga la SCTCA o algo así. Entonces, pues yo me puse a trazar ese camino, teníamos que dejar la camioneta como a 3 horas antes de donde empezaba el tramo y caminar para empezar a trazar el camino y bueno, yo llevaba como objetivo trazar estas curvas, ¿no? Es decir, tracé muchísimas curvas cuando las presenté a la secretaria y dije, no, esto no sirve. Digo, ¿pero cómo? Pues yo lo leí en el libro, no, pues es que no leas el libro, ¿no? Lee la norma. Y bueno, esto me dejó un aprendizaje porque además de que perdimos tiempo y por supuesto dinero, y el esfuerzo que se hizo en esos días para proyectar fueron en los primeros 5 kilómetros los que presenté, pues todas esas curvas no pasaban en general, ni pendiente ni grado de curvatura, porque pues la información de donde yo lo saqué no era la correcta, ¿no? Entonces, ¿en qué debemos de basarnos? En la normativa, no hay más. Yo aquí les pongo esta hoja general. Esta viene en el libro de las normas de servicios técnicos de proyecto geométrico de carreteras, que se publicó desde 1984, pero que sigue todavía vigente hasta nuestra actualidad. Y mientras tú te bases en estas normas, pues al menos vas a, no solo por cumplir, sino vas a tener la seguridad, o por lo menos de estar dentro de la seguridad de que la carretera va a funcionar de forma correcta y sobre todo, el objetivo de todo esto pues es darle seguridad al usuario, ¿no? Eso yo creo que de un proyectista es el objetivo fundamental. Y entonces esta hoja está en la página 9 de estas normas y aquí te dice, bueno, te da todos los datos de manera general de dónde se ubica, ¿no? Si se dan cuenta, entonces, para el ejemplo, yo encerré en este cuadro al camino tipo C y aquí en la columna izquierda dice concepto, dice el tránsito diario anual para ellos es de 500 a 1500. Y en la siguiente fila habla del tipo de terreno, y entonces vamos a tener otras 3 subclasificaciones, montañoso, lomerío y plano, y la vamos a diferenciar con esta barra. Y por ende, en la siguiente fila, donde habla de velocidad de proyecto, dice que del mismo camino, pero que si es montañoso, voy a poder circular con una velocidad de hasta mínima de 40 kilómetros hasta 60 kilómetros por hora. Sin embargo, si es lomerío, entonces voy a ir de 50 hasta
80, pero si es plano, entonces el mínimo que voy a utilizar es velocidad de 70 kilómetros hasta 100 kilómetros. En fin, entonces yo debo de reconocer el lugar donde voy a proyectar, donde voy a trabajar, y primero subclasificar qué tipo de camino es. ¿Es montañoso, es lomerío, es plano? En este caso, para el ejemplo del que vamos a hablar, está clasificado dentro del montañoso, entonces yo puedo trabajar con grados de curvatura o velocidades de hasta 40 grados, y entonces ya me enfoco en estas primeras 3 columnas. Ajá. Y bueno, tengo distancia de velocidad de rebase y tengo grado máximo de curvatura, que nosotros, como ingenieros topógrafos, esta es una de las informaciones más importantes que yo voy a utilizar, es decir, cuál es el grado máximo que voy a utilizar para una curva hasta 30 grados, ¿no? Ahí está, no sé, espero que lo logren apreciar en sus pantallas, dice hasta 30 grados, y para una curva más fuerte, y para una velocidad de hasta 60 kilómetros voy a utilizar hasta 11. Por supuesto que podemos utilizar grados mucho más suaves, ¿no? Puedo utilizar incluso de 1 grado, pero bueno, tenemos que considerar otras cosas que son criterios y que ya vienen en el manual. Ese es otro manual que nos da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde nos da recomendaciones, ¿no? De cómo cambiar de curva a curva para hacerla más homogénea. Pero bueno, el objetivo de esta ponencia, 40 minutos, 45 minutos, no nos va a dar tiempo de ver tan a fondo. Esto es como para que tengan una idea de por dónde debemos de cuidar, ¿no? Y ya hay un curso que da la CUNTAC de muchas más horas, donde ya se profundiza uno en toda la normativa. ¿Qué otra cosa debe de tener cuidado el ingeniero topógrafo para proyectar un camino? Es la pendiente, ¿no? Y si nos damos cuenta, aquí habla en las filas de abajo, después de las curvas verticales, habla de pendiente gobernadora y de pendiente máxima. Entonces yo me voy a enfocar en cuál es la pendiente máxima que yo debo de trabajar para este tipo de camino. Entonces dice, para un montañoso el máximo que voy a utilizar es de 8 grados, para un lomerío de 5 grados, y, perdón, de 7%, 8%, 7%, y para un camino tipo plano, el máximo que puedo utilizar es una pendiente del 5%. Entonces, básicamente, lo demás son anchos de coronas, ancho de calzada, acotamientos, que son cosas que ya ocuparía más el proyectista, ¿no? Pero yo siempre he dicho que para que un camino funcione correctamente, el que va a campo, el que ve cómo está el camino es el ingeniero topógrafo. Y la información que el ingeniero topógrafo debe de proporcionar al proyectista, al menos es un eje que pase completamente con la norma. Si no pasa, no está haciendo su trabajo. Para mi gusto así es. Porque luego se entrega la topografía y el proyectista termina haciendo cambios de todo el eje que él le entregó, cambia todas las curvas, no, es que no pasaba por aquí, pasaba en horizontal. Y bueno, entonces, pues, ¿cuál fue el caso, no? El ingeniero topógrafo debe de conocer esto. Sin embargo, ahora ya que conocemos esto, vamos a ir profundizándonos un poquito más en estas normativas, ¿no? Ahora bien, dentro de los mismos términos de referencia, ya nos está diciendo qué tipo de camino es, ya vi la norma, ya sé cuál es el grado máximo, la pendiente máxima con la que me debo basar. Y luego por ahí los términos de referencia dice cuando se requiera una nueva localización de un camino, el contratista deberá elaborar un anteproyecto mostrando las alternativas posibles en una carta topográfica 1.50.000 ante la dependencia para la elección de la más conveniente. Dice, lo anterior se podrá apoyar con fotografías aéreas. Entonces, siempre va a ser más fácil rayar en un papel, en unas fotos, en un levantamiento fotogramétrico, pintarla, hacer muchas propuestas, a que yo vaya a campo y camine una ruta, regrese, vuelve a caminar otra ruta, y además no voy a tener la percepción idónea. Entonces, lo mejor es siempre hacerlo, ya sea de manera física en una carta impresa, o lo puedo hacer de manera digital en la misma carta topográfica, o en un vuelo que se haya hecho una fotogrametría, y entonces sobre ella hacer propuestas, que para eso son excelentes los vuelos fotogramétricos, para hacer los anteproyectos, ¿no?
Y entonces lo que sugiere la Secretaría es, si yo voy a hacer un camino nuevo, lo debo de proyectar aquí. La carta topográfica, ¿por qué? Bueno, porque pues es muy fácil de conseguir, la verdad es que están muy bien elaboradas de acuerdo en cuanto a coordenadas en X y en Z, bueno, pues las curvas equidistan, eso sí, entre una y otra 20 metros, pero para un anteproyecto funcionan bastante bien, bastante bien. Entonces, bueno, eso nosotros siempre lo hacemos y nos da muy buenos resultados. Entonces, ya que me dices, me sugiere, ¿verdad? Hazlo en una carta topográfica. Aquí tenemos, para este caso, tenemos la carta topográfica 150.000, que se llama G13C32. En el curso que se da completo se dice cómo encontrar la carta, dónde se baja y todo eso. Aquí vamos a decir que ya lo tenemos, ¿no? Y ubicamos el tramo. Si se dan cuenta, aquí en la parte superior izquierda de la carta, bueno, en esta imagen, ¿no?, de la carta como tal, está Badiraguato. Queremos decir que los primeros 15 kilómetros ya están construidos o ya están proyectados. Y en este contrato en especial está hablando de estos 12 kilómetros, ¿no?, que es en este punto el kilómetro 15 más 3 ceros al 27 más 200, que es otro punto. Ahora, este es un camino existente, ¿no? Ya lo localicé, yo debo de ubicar esta carta topográfica en el AutoCAD, en la aplicación que yo ocupe, la georreferencio, la escalo, son dos cosas que deben hacerse, eso también se explica en el curso, pero bueno, ya que la tengo georreferenciada y escalada sobre esta carta topográfica, yo ya puedo pintar, ya puedo empezar a aventar líneas, buscando pendientes en mi carta, y por supuesto, tengo que ir a campo, ¿no? Voy a campo, hago la localización, y luego estos puntos las replanteo en mi carta topográfica. Y precisamente, ¿qué es lo que hago? El reconocimiento terrestre esto, ¿no? Imagínense, en algunos lugares tengo que abrir brechas cuando hay una vegetación densa como esta, o tan dura como la derecha, ¿verdad? Ya sea que lo haga con estación, ya sea que lo haga con tisímetro, lo haga con GPS, como se ve en la parte del medio, y alguna vez lo hemos hecho nosotros a caballo, ¿no? A mí afortunadamente me gustan los caballos y puedo hacerlo. Cuando no está tan cerca, bueno, digo, no está tan lejos, hemos recorrido, hecho reconocimiento a caballo para encontrar pues, puntos críticos de mi eje, ¿verdad? Esto es fundamental. Ya me llevo a estos puntos, los planteo en la planta y entonces ya encuentro ahí pues más detalles que quieren hacer. Aquí me puedo apoyar a lo mejor un poco con el Google Earth y veo que al montar mis puntos también coinciden perfectamente con lo que se ve ya en campo, ¿no? El Google Earth, pues en Z es malísimo, no hay que confiarse, esto es meramente para darnos una idea de dónde estamos ubicados más que nada. Entonces ya ahí yo estoy proponiendo ya un eje. La pantalla que ahora tengo es una planta en AutoCAD donde está la carta topográfica. Ajá, y yo ubiqué un eje. ¿Sí lo ven? No sé si lo logran. Sí, se logra ver ahora, sí. Ya se ve. Sí, ya se ve. Excelente, excelente. Ya se Bien. ve. Bien, entonces, lo que yo hago entonces es reconocer. ¿Cómo lo hago? Como yo quiera. Lo puedo hacer con estación total, lo puedo hacer con GPS, lo puedo hacer... Si es que yo localizo todo mi tramo, ¿no? Porque aquí la encomienda de la Secretaría fue, pues, apégate lo más que se pueda al camino existente. ¿Por qué? ¿Por qué siempre te dicen eso? Porque obviamente salirte del camino existente implica comprar más terrenos, ¿no? Para el derecho de vía. Entonces ya se tiene un derecho de vía sobre el camino existente, la gente ya lo conoce, ya está de acuerdo, pero si tú te sales e invades una nueva propiedad, pues entonces empiezan ahí los problemillas que, bueno, finalmente se hace, ¿no? Se compra, se adquiere, pero lleva un proceso más lento y, por supuesto, un costo económico. Entonces yo me voy por todo el camino existente, localizo los ríos, los postes, como se ve en este caso, las casas, ¿no? Paso en un punto de ahí empedrado, hay casas, trato de poner entonces mi eje, hacer los grados de curvatura que no, se dan cuenta, este grado de curvatura tiene 17 grados, ¿no? No llego a los 30, estoy súper bien, llevo seguramente aquí una velocidad baja, puede ser de 40 porque estoy en una parte
urbana, donde hay casas. En fin, voy localizando los hombros del camino existente, pero todo esto ya montado en una carta topográfica, ¿no? Voy viendo que, pues, que ahí van consiguiendo. Digo, para hacer una escala 1:50.000 está más que excelente. Vemos cómo se comporta la planta. Ahorita les voy a mostrar el perfil. Primero quiero mostrarles la planta y decirles que, bueno, yo puse todas las curvas horizontales que aquí puse, pues pasan con la normativa. Esta tiene 11 grados, esta tiene 6 grados. Ajá. Otra cosa que debemos de cuidar son las longitudes de las tangentes que hay entre curva y curva, porque en ellas debemos perder la transición, ¿no? De las sobrelevaciones que llevamos, pero bueno, eso también es profundizarse un poquito más. Bueno, ahí tengo 2 curvas en espiral. Dice que la normativa que entre curva y curva en espiral, el grado, la distancia entre curva y curva puede ser 0, porque la sobrelevación yo la pierdo precisamente al interior de la curva, ¿no? Entonces, bueno, insisto, esto ya son cosas más profundas que se ven en la normativa. Tengo una buena tangente, tengo curvas suaves, voy dentro del camino existente. Ajá. Esta curvatura para mi gusto lo hubiera metido todavía más hacia, pero había un cementerio y entonces me dijeron, no te puedes meter al cementerio porque los numeritos nos la hacen de a tos. Y bueno, tuvimos que conservar ese grado de curvatura que es alto. A ver si se aprecia, precisamente es de 30 grados este grado de curvatura. Para mi gusto yo no lo hubiera dejado, ¿no? Pero me dijeron, no puedes meterte al cementerio, debes de pegarte al camino existente. La otra era salirme, pues, bastantes metros por acá, pero igual me dijeron, no, pues hay que comprar el derecho de vía, y pues en esta zona está medio complicada la situación, es Badiraguato, Sinaloa, señor, por ahí no se puede meter. Y bueno, me fui lo más apegado al camino existente, cumpliendo precisamente con la normativa, ¿no? Y vemos cómo voy subiendo sobre la carta topográfica, voy subiendo, algunas cosas aparentemente en la imagen no coinciden, pero bueno, si se dan cuenta aquí, miren, aquí el camino, cómo se ve, que está en la parte de arriba. Yo no podría hacer ese caprichito de cómo sube y cómo baja, porque entonces tendría que ser 2 o 3 curvas juntas, las cuales no me cumplían ni el grado de curvatura, ni en la distancia mínima entre curva y curva, por lo cual la tuve que sacar así prácticamente de frente. ¿Qué va a pasar ahí? Voy a meter seguramente un corte, aquí por el 22 más 300 metros, de 320 meto un corte, y obviamente en el río que voy a cruzar, pues ahí voy a tener que hacer una estructura, ese es un hecho, ¿no? Porque hay un punto crítico donde yo quiero ser muy puntual. No sé si los que logren ver la pantalla, miren, aquí ya por esta parte dice Puerto La Loma, que viene siendo ya del kilómetro 25, 24, 500 por acá, los que vean mi cursor, se logra apreciar las curvas de nivel, cómo ya empiezan a estar más juntas, sobre todo en este punto. No sé, voy a hacer un círculo para que lo vean. En esta área, ya las curvas de nivel están más juntas. ¿Esto qué indica? Que entonces voy subiendo ya una pendiente más fuerte, ¿no? Aquí la carta topográfica lo que me está diciendo es eso, que venía en algo plano y que de pronto empiezo a subir, o a bajar, como sea, pero aquí no estoy viendo bien las cotas de las líneas de las curvas de nivel. Sin embargo, vamos a ver ya en la localización que yo hice, vamos a ver el perfil y vamos a ver qué está pasando en ese punto, ¿no? Pero aquí ya de entrada, cualquier persona diría, aquí tengo problemas importantes. Vamos a ver si efectivamente cumple entonces ahora la pendiente. Ajá, entonces voy a minimizar esta pantalla y voy a abrir la de mi perfil. Ajá, que mi presentación, no sé si ojalá que sí la estén viendo. Desde el inicio, miren, ahí veo que tengo 8 grados en 55 metros, y luego me bajo a, perdón, 8%, perdón. Luego la siguiente tangente vertical tengo de más 1.76
en 90 metros, y así me voy, 6%, es decir, no paso, y ya en el proyecto, la línea roja es la del proyecto, y la línea amarilla es la del terreno natural. Y luego veo que tengo un corte aquí en este PIB, pues, no pasa de 2 metros, son cortes pues, que se pueden muy bien, ¿no? Tengo aquí, seguramente voy a terraplenar 80 centímetros, en fin, y así me voy, quiere decir que voy bien, voy 8%, 6%, voy haciendo cortes pequeños, ¿no? Mi proyecto va muy real a lo que está en el campo. Hay terraplenes, seguramente aquí una obra de drenaje, aquí otro corte de 3 metros, ¿no? Pero quiero mostrarles ese punto donde precisamente la carta topográfica parecía ya complicado, ¿no? Se dan cuenta, pues son cortes pues pequeños, hay terraplenes. Aquí en este PIB del 24 más 360 es donde está el río, entonces aquí bajamos bastantito, pero bueno, con esta pendiente del 8%, vamos a terraplanar y seguramente vamos a hacer una obra de drenaje para poder continuar ahí con el camino, ¿no? Llegamos con el 2%, está excelente. Pero llegamos a este punto justo, ¿no? Donde ya yo pongo aquí una línea magenta en mi retícula y veo que en este punto ya del 25 más 240, si yo me voy con la norma, dice, tú aquí vas con 8% en 110 metros. La norma dice que no puedo ir, mi pendiente máxima es del 8%, y la norma me dice que puedo utilizar esa pendiente, pero en una distancia considerada, o sea, no más de 200 metros. Aquí ya llevo 110 metros, entonces tengo que bajar mi pendiente. Llego a lo más que lo puedo subir es hasta este punto. Pero, por ejemplo, aquí en la estación, que es la 25 más 460, yo tendría que hacer un corte de aquí a acá de 30 metros. De 30 metros más el piquito de acá. Eso ya prácticamente, y ven el volumen. Este perfil nos indica que todo esto voy a cortar. Ajá. Estoy cortando en un promedio de 20 metros. Imagínense el volumen. Esto prácticamente ya mejor hago ahí un túnel, ¿no? Esto ya nada va bien para hacer un túnel. Entonces, pues yo fui a la secretaría con este perfil y les dije, miren, si quieren que me vaya por el camino existente, pues esto pues, no va a pasar, ¿no? Para que cumpla la normativa, hay que meter estos cortes enormes. Y esto pues encarece la obra, como lo sabemos los que nos dedicamos a esto. Entonces le dije, hay de dos sopas. O me dejas cambiar en este tramo vamos a hacer un camino tipo D, lo cual ya no sería, ya no puedes decir que es un camino únicamente con esa normativa, o bien me dejas localizar una nueva ruta, buscar una nueva ruta en este tramo nada más. Se hizo una minuta y decidieron pues, mejor que localizara un nuevo tramo en esta ruta. Ajá. Y entonces le voy a presentar ahora la plata que yo les propuse para poder pues salir de este embrollo que teníamos ahí. Y entonces yo localicé una nueva ruta. Vean nada más, me salí precisamente en el 24 más 220, me salí, si se nota en sus pantallas, aquí va el camino existente y yo me salí, ¿no? Busqué en la carta topográfica qué me convenía más, y entonces le fui buscando la pendiente, obviamente guardando la normativa en la horizontal, ajá, me fui metiendo, de tal modo, ¿cómo sabemos que vamos a batir la pendiente? Es decir, si yo tengo un camino que tiene una pendiente del 12% y la quiero bajar a 8, ¿qué tengo que hacer? Recorrer más distancia, ¿no? Sabemos que la pendiente es inversamente proporcional de la distancia con el desnivel. Entonces, si quiero bajar la pendiente, entonces pues, recorro más distancia, ¿no? Y lo que iba a ser 1 kilómetro aquí, me hice casi 2 kilómetros más para poder llegar con la pendiente que me dice la norma. Y bueno, ya el contrato que se me dio, que era el 27 más 200, pues ya llegaba pues, mucho antes, ¿no?
ya mi contrato, digamos así, llegaba por este punto, el 22 más 200. Aquí hubiera terminado mi contrato, voy a hacer el 15. Yo hasta aquí llego. Sin embargo, pues ellos tenían pensado que debíamos llegar hasta acá, hasta este punto, o este punto. Aquí teníamos que llegar, pero pues no lo hacíamos porque precisamente tuvimos que localizar esta nueva ruta, ¿no? Pero con esto, entonces, abatimos la pendiente, llegamos a darle presentamos un nuevo perfil, y bueno, y con esto ya cumplimos con lo que la Secretaría quería realmente, ¿no? Y entonces, aquí le voy a presentar en PowerPoint, espero que esta pantalla sí la puedan ver. No sé si ahí se alcance a ver un poquito más. Es la que les estoy demostrando. Para aquellos que no pudieron verlo en AutoCAD, este es el perfil o el punto crítico de este proyecto, ¿no? Para mi gusto. Tenemos en este punto, les decía que un promedio de 30 a 20 metros de corte, lo cual encarecía exageradamente la obra, ¿no? Y entonces, al resolver este problema, yo puedo darle de conclusiones, entonces, que el ingeniero topógrafo lo que debe saber es primero, primeramente aquel que se dedique a esto, ¿no? A las vías terrestres, a la hora de que trace una carretera, una nueva vía, lo que debe de saber es conocer la norma vigente. Es lo primero. Segundo, utilizarse de un medio, ya sea digital o impreso, como pueden ser las cartas topográficas o fotografías aéreas o una restitución fotogramétrica, y hacer diferentes pruebas, buscar muchas alternativas, porque yo, para que propusiera esta, hice varias en la carta topográfica y recorrí el tramo, y entonces vi que en algunos casos había unos peñascos, que había que cortar mucho más, había materiales de roca, que ya cuando uno lo ve con un criterio más amplio, por ejemplo, pensando que se va a encarecer la obra por este tipo de material que a lo mejor no se tenía considerado del todo, entonces pues, buscar alternativas, ¿no? Que todo sea, primero, que se asegure valga la redundancia, la seguridad del usuario, que se concrete, que esté completamente, esta vía sea segura, luego buscar que no sea tan caro, ¿no? Que los materiales de la región sean suficientes y útiles para la misma, que lo que yo corte lo puedo utilizar para terraplenar, que no tenga que ser ni mucho acarreo, ni mucho tiro de material a otros puntos, a otros bancos de tiro, ¿no? Puede ser en algunos casos. Todas estas cositas que como ingeniero topógrafo a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Nosotros decimos, pues me voy, ya sé que el grado máximo es este, la pendiente máxima es esta, y no siempre funciona así. Ajá. Y la otra es, pues, conocer los principios básicos de localización, que bueno, que van conforme yo avanzo a una distancia, voy creciendo, voy disminuyendo la pendiente, y de menos distancia recorra, pues voy a acrecentarlo más. Entonces, según mi cronómetro, estamos con el tiempo ya, según lo programado, son 16:45 exactamente. Y bueno, como les decía al inicio, esta presentación, esta ponencia, era para darles nada más como una pruebita de lo que son las vías terrestres, ¿no? En general, hay mucha más información que debemos conocer, que debemos saber. Nos lleva la comunidad a un curso de algo así como de 16 horas, 18 horas, para meterse un poquito más en alineamiento horizontal, alineamiento vertical y sección transversal. Un proyecto geométrico, pero lo que debe de conocer el ingeniero topógrafo. No nos metemos tanto a cómo debe centrar el aparato y los registros, ¿no? Yo creo que la topografía es lo básico debemos dominar. Lo que debemos de conocer es la normativa aplicada al proyecto geométrico para poder pues entregar un trabajo pues como debe ser, con calidad y eficiente, ¿no? Entonces, pues estoy abierto a preguntas para quienes tengan alguna duda.
Bueno, te doy tres preguntas. Una que dice, de Lisandro Arturo, ¿han trabajado proyectos fuera de la normativa de SCT? Es decir, en otro país, ¿y cómo lo han hecho sin CivilCAD, que está programado con parámetros de SCT? Sí, efectivamente. Aquí en México se trabaja con el CivilCAD porque es el que está enfocado a la normativa. A nosotros nos gusta mucho uno que se llama Clip, que es un software español. Y bueno, ahí precisamente ya no proyectas con grado de curvatura como lo hacemos nosotros, porque así surgió, así lo trabajaron. Ya les platicaré la historia después. Pero el Clip ya maneja con radio. Ya pones tú una cantidad de radio como lo hacen en muchos países europeos. Y entonces tú puedes proyectar el grado que quieras, más bien el radio que quieras, aunque no cierre específicamente con el grado 8, con el grado 7, que eso nada más funciona para nuestra normativa. Entonces, pudiéramos, por supuesto, en cualquier país, yo agarro las normas del país y me dice, yo aquí me rijo por radio, es decir, de 300 metros de radio a 600 es para un grado, para una curva tal, para una velocidad tal. Entonces, pues sí, efectivamente se puede hacer con cualquiera, ¿no? Incluso no necesariamente lo tengo que hacer con Civil o con Clip, lo puedo hacer a mano, vamos, más tradicional, con el solo AutoCAD, ¿no? Utilizando ahí las herramientas que está tiene. Obviamente no va a tardar mucho más, pero aún así se puede hacer. Ajá, la siguiente. Dice David López Sánchez que si una carretera que era tipo C, pero se modificó a tipo B, se modifica el derecho de vía. Poquito sí se modifica, porque más bien eso va a depender, porque geométricamente ya voy a tener grados de curvatura menores, ¿no? Aquí hablamos al revés, los menores, por ejemplo, digo, ya no puedo utilizar grados de 30, entonces si yo voy a proyectar grados que me van a invadir más espacio, van a requerir más espacio, pues por ende voy a tener que comprar nuevos terrenos. Sin embargo, la normativa dice, la ley, que del centro de la vía hacia la derecha o hacia la izquierda son 20 metros. Si yo utilizo un tipo B, es decir, aunque yo le ponga el acotamiento después de los 7 metros de ancho de mi corona, yo le ponga los 2.5 metros a ambos lados, sigue estando dentro del mismo derecho de vía que ya se compró. O sea, no tengo que adquirir más. Tengo que adquirir si yo cambio la ruta, nada más. No sé si quedó claro. Ajá. Ok, y la última pregunta es ¿qué aspectos geológicos se deben considerar previo a comenzar el trazo? Muy buena pregunta. En realidad, pues ya desde ahí, de la parte de la palabra geológica, pues ya no está dentro de su contexto. Eso lo analiza cuando uno hace el estudio geotécnico, y bueno, desde entrada la Secretaría ya te dice, mira, por esta zona no podemos porque hay problemas importantes geológicos, entonces tú puedes ir en esta franja a localizar un camino, ¿no? No siempre se hace. La Secretaría tiene mucho cuidado en esas cosas. Generalmente ellos hacen una preselección, pero los estados, por ejemplo, cuando licitan este tipo de proyectos, no lo hacen, nada más dicen, pues aquí empieza, aquí termina, y pues Dios te bendiga, sabes cómo le hacen, ¿no? Pero por supuesto que es importante, ahí tenemos, digo, la autopista del Sol, tiene muchos problemas, muchos deslizamientos, porque no se hizo caso, porque sí se sabía que había problemas geológicos importantes. En algunos puntos me ha tocado ver cómo del centro de la autopista brota el agua, ¿no? Y bueno, porque ahí había un manantial, ¿no? Pero pues el eje de proyecto decía que ahí debía ir y ahí se construyó. Y por eso hay asentamientos, por eso hay deslaves, por eso todos los problemas que vemos. Es importante considerarlo así, pero bueno, si tú ya tienes la instrucción que debes ir del punto A al punto B por esta franja, tú ya nada más lo que te debes de basar es que ese fue el objetivo de mi ponencia, es en la normativa, horizontal, vertical, ¿no? Y para concluir, nada más quiero comentarles que las vías terrestres, ya lo saben, en nuestro país son de vital importancia. El 75% de todo lo que se transporta en nuestro país se hace por carreteras, ¿no? Entonces es un importante índice económico también, ¿no? Pues nosotros como gremio estamos inmersos, y que si alguien le apuesta a esto, seguro que le irá bien.
Es cuanto, mis estimados. Un gusto verlos por acá. Buena tarde.